Vamos a iniciar el tercer episodio de este conversatorio sobre delitos ambientales, cómo investigarlos y cómo hacer la denuncia. Habíamos finalizado justamente la presentación de la denuncia en el encabezado. Le damos la palabra, vamos a conformar este conversatorio tal cual como fue en los episodios anteriores, a los que recomiendo que vean para poder seguir el sincronizado de los temas con nuestro disertante, el doctor Gustavo Gómez, ex fiscal federal y hoy jubilado y haciendo esta tarea de docencia y prevención, y también el señor Carlos Benedetto, presidente de la FADE, que va a obrar como panelista. Sin más dilación de tiempo, lo dejamos con la palabra, doctor. Adelante. Gracias, Horacio. Bueno, seguimos entonces en línea con lo que veníamos diciendo en los dos programas anteriores. Ahí tienen ustedes todos mis datos, con mis teléfonos, con mis correos electrónicos, incluso la página de internet donde pueden encontrar estos y otros videos. Si recuerdan, habíamos comenzado a hacer nuestro escrito de denuncia penal de un crimen ambiental. Y en esa primera imagen que tuvimos en aquella oportunidad estaba la presentación, es decir, el nombre, el correo electrónico, los datos, etcétera. Hoy nos vamos a abocar estrictamente a lo concreto, es decir, cuál es el meollo, cuál es el eje central de estas denuncias, que tienen que ver fundamentalmente con dos partes, una que tiene que ver con el objeto y otro que tiene que ver con la prueba. En el caso del objeto, yo siempre recomiendo hacer una descripción del hecho que configura un delito. Ustedes van a ver ahí un caso de Humahuaca, un caso hipotético de Humahuaca, y le quiero que presten atención especialmente a que no hay adjetivos, no hay palabras agresivas, no hay ningún tipo de exposición que signifique un hecho agraviante para la persona que lo esté leyendo, sea un fiscal, sea un juez o sea cualquier ciudadano. Solamente estamos describiendo objetivamente que hay un camión de basura que recoge la basura en la ciudad de Humahuaca y que no está diferenciando la basura patogénica de la basura común. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque mezclar basura patogénica, enterrarla con la basura común, es un delito federal. Entonces, fíjense ustedes que estamos describiendo una acción. Cuando hablamos de acción, tenemos que ir después a la ley penal para ver si esa acción tiene una pena en función de lo que dice la propia ley. Insisto, qué importante es que no haya adjetivos, que no haya ningún acto agresivo y que se describan correctamente las acciones como parte del hecho que tiene que investigar. La parte del objeto es el hecho que se debe investigar en ese sentido. Bien, sabemos que cuando vamos a hacer una denuncia a una fiscalía por un robo, o cuando vamos a hacer una denuncia en una policía por un robo, jamás el policía o el fiscal nos va a venir a decir, bueno, a ver, tráigame la prueba de cómo le robaron, quién le robó, o eso no ocurre. Lamentablemente, cuando hablamos de delitos ambientales, sí ocurre. Sí es posible que cuando denunciemos un delito ambiental nos vengan a decir, bueno, ¿y qué prueba tiene usted? Esto está mal. Un fiscal no nos puede decir eso, un policía no nos puede venir a encarar a nosotros y decirnos, ¿qué prueba tiene usted? Porque no lo hace con los otros delitos. Entonces, yo hago el relato y el que tiene la obligación de probar mi relato es el fiscal. Sabemos claramente
muy claro que en este tipo de delitos, donde del otro lado del mostrador está el poder económico y el poder político, el fiscal no va a poner toda la garra para investigar y probar los hechos que yo estoy diciendo. Entonces, en estos casos, lo más aconsejable es que el escrito también esté acompañado por pruebas. Por pruebas que viene a ser en este momento el otro capítulo, el capítulo 3 del escrito que hemos iniciado, donde empezamos a enumerar la prueba. Fíjense ustedes, yo ahí casi pongo como la reina de la prueba lo que son las fotografías y las filmaciones. En todos los casos de filmaciones no tienen que estar editadas. Es decir, yo no puedo agarrar, cortar este pedacito porque me interesa, parar, después irme al otro lado, cortar este otro pedacito porque me interesa, los pego como si fuera una sola filmación. Eso no puede ser. Eso hace que la filmación sea nula. Entonces, lo que hay que hacer es que si yo filmo, inicio y termino la filmación. Y si es posible, voy relatando lo que se está viendo en la filmación. Es muy importante hacer esta diferencia en la manera de filmar, porque puede haber una sospecha de que yo la parte que corté puede ser la excusa de que en realidad no se trata de un hecho ilícito. En la filmación es importante también señalar quién está filmando en lo posible, cuál es la hora del día que se está filmando y cuál es el momento exacto en que se está filmando, el espacio físico, en un basural, en una ciudad, en un galpón, en la cuenca de un río. Estos datos son importantes que surjan, si yo tengo una información, de la voz en off que se va a ir filmando. Voy a la prueba de la fotografía. La prueba de la fotografía a los efectos del expediente es mucho más fácil porque yo la puedo acompañar y pegar dentro de lo que puede ser el escrito PDF que voy a presentar como denuncia. Si es que la voy a hacer electrónica. O la puedo imprimir y la puedo acompañar. No así la filmación, es más complicado. Entonces, esa fotografía tiene que estar acompañado específicamente, tiene que estar acompañado con los datos de las personas que sacó la fotografía, con el domicilio, con la hora, los mismos datos que utilizamos para la grabación de la filmación. ¿Por qué? Porque puede ser de que el fiscal quiera verificar si esa fotografía no es una fotografía armada con inteligencia artificial. Esto es entonces muy importante porque el fiscal lo que va a hacer es convocar al fotógrafo y preguntarle si efectivamente esa foto es tal y cómo fue que fue fotografiado. ¿Qué está pasando con la prueba testimonial? Si ustedes se fijan, la prueba testimonial es muy importante porque tiene la característica de ser un eje central en cualquier tipo de delito. Y en los delitos ambientales, con mucha más razón. Hay que tener presente que cuando vamos a prestar una declaración testimonial, habitualmente ocurre 1 año, 2 años, 3 años después del hecho. Por lo que les digo siempre, porque en el Ministerio Público Fiscal no hay una voluntad cierta de enfrentar el poder político y económico que está detrás de los delitos ambientales. Entonces, es probable que el testigo que fue convocado 3 años después se desdiga. Y cuando se desdice, pone en crisis lo que yo puse en mi escrito de prueba testimonial.
hacer para que ese testigo que viene a prestar declaración 3 años después, cómo hacer para que no se eche atrás? Aquí es fundamental filmar en el momento del delito todos los testigos que estén en el lugar. Entonces, voy a prender mi teléfono y le voy a decir a los que estén en el lugar si quieren salir a prestar su declaración y a relatar qué es lo que están viendo. Si dan su consentimiento, y por favor, teléfono prendido, si dan su consentimiento, le preguntan el nombre, le preguntan la edad, le preguntan dónde vive, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono, la mayor cantidad de datos personales. Hecho eso, le preguntan por lo que están viendo. En este momento estamos viendo un camión que está trayendo basura en el basural y está largando las bolsas y vemos que hay bolsas del hospital. Todo eso en la filmación. Cierro la filmación. Sí, Horacio. Sí, le quiero hacer una consulta. En el caso de que no hubiese estado en el territorio en el momento que se produce el ilícito, ¿cómo se puede hacer? Porque yo estoy cruzando el otro lado del mostrador y por ahí la defensa de los acusados puede llegar a decir que la parte testimonial fue una cuestión armada en contra de justamente la persona o el ente atacado. ¿Cómo se puede hacer para solidificar eso y que no sea revocada esa presentación testimonial que hacemos como acusación? Es fundamental respetar en primer lugar la libertad de la persona que presta declaración, para que el día de mañana no diga, no, a mí me amenazó, me forzó o lo que sea. Eso es importante que quede en el video. Y es verdad también que puede existir el peligro de que ese testigo, en el paso del tiempo, fuera comprado, fuera convocado por los que cometen en el delito y asustado, etcétera. Con la imagen del teléfono, con la filmación del teléfono, yo no dejo espacio para que el día de mañana ese testigo se retracte. Y es importante entonces que también si yo estoy filmando ese testimonio, después de que el hecho ocurrió, también surja de la propia declaración de la persona que yo tengo frente al teléfono y que lo estoy grabando. Pero insisto, es muy importante en que esa filmación se acompañe a la fiscalía, porque el fiscal lo primero que le va a preguntar cuando el testigo se siente en su escritorio es, ¿esta filmación que está acá es usted? ¿Usted dijo esto hace 3 años? Y generalmente la pregunta que debería hacerle el fiscal es si recibió algún tipo de presión posterior a esa grabación para que se desdiga en la audiencia del fiscal. Porque eso también pone en evidencia lo tramposo de cómo las personas que son acusadas de un delito tratan de entorpecer la investigación. Ese entorpecimiento de la investigación que quieran hacer los delincuentes es motivo suficiente para pedirle la prisión preventiva, porque está obstaculizando la investigación y está tratando de borrar prueba, como puede ser una prueba testimonial. Vamos a otra prueba, Horacio. La prueba documental. La prueba documental es algo que en algunos de los talleres vamos a explicar con mayor detalle, pero tiene que ver con todos los pedidos de información que hemos hecho. Recuerden, vayan a los capítulos anteriores de estas charlas y van a ver que yo he salido a pedir prueba administrativa, elementos, notas que he ido presentando a los distintos funcionarios. Todas las copias de esos correos electrónicos,
todas las copias de esos documentos que he presentado por mesa de entrada, los acompaño como prueba documental. Porque recuerden, después el fiscal lo que va a hacer es mandarle un oficio a todos ellos pidiéndoles que digan qué hicieron con esas denuncias y con esos documentos que yo presenté. Eso es muy importante porque va a dejar en evidencia que los funcionarios administrativos generalmente son cómplices de estos delitos. Este es un dato importante. Bueno, ya hemos hablado de la prueba documental. La prueba informativa tiene que ver con pruebas que yo puedo pedirle al fiscal que haga, pero que tienen contenidos de información. Por ejemplo, yo le puedo pedir al fiscal en un caso de contaminación de agrotóxicos que le mande un oficio a la Secretaría de Agricultura y que la Secretaría de Agricultura le remita todas las recetas firmadas por el ingeniero agrónomo que autorizó el fumigado con un avión en el cual yo estoy informando eso. O en este caso específico, yo le puedo pedir al fiscal que haga un oficio al Ministerio de Salud de Jujuy preguntándole qué es lo que se está haciendo con los residuos patogénicos del hospital de Humahuaca. Eso es prueba informativa, no es prueba documental. La prueba documental es la que yo presento como prueba concreta. La prueba informativa son preguntas que yo me estoy quedando en este sentido. Y vamos a ver también entonces otro tipo de prueba. Vamos a tratar de repasar las pruebas que estamos hablando. Hablamos de la prueba documental, 1, ahí lo están viendo. Hablamos de la prueba informativa, 2, hablamos de la prueba testimonial, 3, hablamos de la prueba fotográfica y fílmica, acuérdense, sin editar, y hablamos o no hablamos de la pericia química. La pericia química es una cuestión que siempre es un obstáculo para el trámite de los expedientes por las denuncias por crímenes ambientales. Porque habitualmente los fiscales dicen que no tienen los equipos suficientes para hacer las pericias químicas, para demostrar la toxicidad de lo que se está virtiendo o de lo que se está contaminando. Pero ocurre que no es la única pregunta. Sí, Carlos. Yo digo, ¿qué importancia tiene la pericia química y qué trampa puede haber ahí? Porque ¿quién hace la pericia? Porque si el fiscal es, yo pregunto, si el fiscal es amigo del acusado, las pericias pueden desaparecer también. Yo puedo hacer una pericia química y presento la pericia química y ¿por qué me van a creer? Me parece que puede haber peligro de trampa en la pericia química. ¿Eso lo podrías aclarar bien? Sí, efectivamente. La pericia química se puede prestar a muchas trampas. ¿Por qué? En primer lugar, porque generalmente la pericia química de un delito de contaminación de un río, sabemos que se tiene que hacer en el mismo momento que estaba haciendo la filmación. Después, ¿voy a salir a buscar cianuro 3 años después de que yo hice la denuncia? Es casi imposible. Entonces, no es importante hacer la prueba pericia química en ese momento. Sí, en ese momento sí, pero no tenemos cómo. Algunos trabajos se están haciendo en materia de prueba documental. Es decir, yo recojo agua contaminada con la filmación, la lacro, la firmamos, todo filmado, y después lo presento a la fiscalía para que se haga las pericias. Pero ocurre que la gente no tiene experiencias en eso. Yo les cuento mi experiencia personal. Mi primer caso de contaminación ambiental
intentamos hacer la pericia química en frascos de plásticos y la prueba era de petróleo. Todos sabemos que los plásticos vienen del petróleo, con lo cual la pericia fue anulada en ese sentido. Sí. Doctor, le quiero hacer una consulta. En virtud de eso, ante una cuestión muy delicada, yo sé que todo implica costos, ¿no? Pero si yo convoco a un escribano y a dos testigos que aseveren que la muestra no está adulterada, que está sacada en el lugar y en el momento, y como usted dice, se lacra, ¿estoy solidificando eso que estoy presentando o igualmente es rebatible? Es absolutamente rebatible porque hay que tener un protocolo para recoger las pruebas químicas que están establecidas previamente. Por eso la prueba de la pericia química es una prueba muy filosa, muy difícil, y yo siempre sostengo de que como cualquier otro delito, el delito de contaminación, lo puedo probar con fotografías, con testimonios, con filmaciones, y no necesariamente con una pericia química. Es más, es usado justamente para decir, no puedo probar el delito porque no tengo plata para hacer una pericia, le va a decir el juez o el fiscal. Conclusión, cuidado con las pericias químicas. No conviene pedirlas si yo tengo otro cúmulo de pruebas que justamente demuestran el hecho. Recuerden ustedes, la pericia química es una prueba más, pero no es la prueba más importante. Ese es un detalle que tenemos que tener presente, especialmente en los delitos de contaminación de ríos y de agua. Yo puedo salir a discutir esto y ser más efectivo si lo que vamos a hacer es una pericia química en tierra, pero no necesariamente cuando estamos hablando del agua, porque es imposible, en el caso del río Hachal, que conocemos todos, cómo demostrar que el río contaminado en aquel momento tiene el mismo nivel de contaminación de ahora. Así que yo sugiero olvidarse de la prueba química y ni siquiera presentarlo. Y bueno, ya estamos llegando a la etapa final de nuestro escrito. Hemos hablado de todas las pericias y también estamos hablando ahora de cuál es el derecho. Otra vez, volvemos a las filmaciones anteriores y vamos a hablar del artículo 55 y 56 de la ley 24.051, que es la que establece justamente la pena de prisión para los casos de los que contaminan el ambiente con los residuos que están en la presente ley. Un dato importante cuando hablamos del derecho, muy importante. Estamos hablando de delitos de peligro. No estamos hablando de delitos de resultado. Yo no tengo que probar de que el volcado de ese tóxico esté dañando la salud de las personas, esté dañando la salud de las plantas o de los peces, si es un río. Es importante señalar que estamos en un delito de peligro, porque si yo tengo que probar, o porque el fiscal me lo exige, o porque la contraparte me lo exige, si yo tengo que probar un efecto de eso agrava el problema porque ya estamos pensando en un delito de resultado. Sí, Carlos. Me resulta un poco difícil. A ver, quiero preguntarte si sirve esta comparación que voy a hacer. Yo llevo un revólver encima, lo saco, le pego un tiro a una persona y lo mato. Eso es un delito de resultado. Sí. Ahora, si yo llevo el revólver encima sin autorización de la autoridad correspondiente y no la uso, eso también es delito. Es un delito de peligro. Ese es un delito de peligro. Es muy importante tu pregunta porque eso marca la diferencia clara de lo que es un delito de peligro de un delito de resultado. Un delito de peligro típico es el narcotráfico.
el solo hecho de tener cocaína, yo no tengo que salir a probar de que la cocaína es mala para la salud. La ley me indica directamente que tener cocaína es malo y eso es en sí mismo un delito de peligro configurado por la ley 23.737, que es la ley de narcotráfico y en la cual no nos tenemos que referir ahora. Pero, insisto, los delitos ambientales establecidos en la 24051 son delitos de peligro. Y no caigamos en la trampa de salir a decir que se han disparado los casos de cáncer, de que hay mayores problemas de la salud de las personas que toman el agua contaminada del río, porque va a ser muy difícil después probar con una pericia médica forense de que el nivel de contaminación que trae el río es el causante del cáncer que puedo estar padeciendo. Horacio. Justamente le quería consultar de lo que está hablando, que es un tema muy delicado. Ha sido comprobado en lugares fumigados, tratándose de la agromuerte, los agroquímicos, el incremento estadístico del cáncer por manzana de esa población, ¿no es cierto? ¿Eso no es una prueba concluyente, doctor? No, porque justamente no hay probado desde las pericias médicas y sobre todo de los médicos forenses, no hay probado ningún vínculo directo entre el impacto de la salud y el disparo del cáncer. Es curioso esto, porque yo lo puedo demostrar por estadística, pero no me sirve al momento de hacer esta investigación. Sí es importante esto si yo voy a un juicio oral y público, porque en un juicio oral y público ya está fijado el hecho y ya está fijado que es un delito de peligro. Con lo cual, si yo consigo probar vínculos o problemas estadísticos de la contaminación con la salud de las personas, lo que voy a tener es un agravamiento de la pena que establece el artículo 55. Pero no en esta primera etapa de la investigación, porque es muy fácil que me archiven el expediente, porque van a tratar de salir a buscar el resultado que no conviene en estos casos. Porque por otro lado, Horacio, nosotros estamos lamentablemente viendo los efectos de la perversidad del delito, pero la ley es mucho más sabia que eso. Es una ley que tiene que ver con el ecocéntrico del problema y no con el antropocéntrico que seríamos nosotros mismos. Sí, Horacio. Una noticia fresca que realmente da mucha impotencia. Estos días atrás salió por distintos medios que en el río Carcarañá, a partir del uso de un nuevo agroquímico, aparecieron miles de peces muertos. Y da mucha impotencia porque esa es una muestra de que genera muerte. Y si genera muerte a un pez, también genera muerte a un ser humano. El tema es cómo poder hacer para ir con los tapones de punta, como se dice, ante una legislación débil que no contempla un montón de figuras, como usted hablaba en los capítulos anteriores, que todavía no han sido incorporadas. ¿Cuánta gente más tiene que morir, doctor, para decir prohibamos los agroquímicos en vez de fijar metrajes de distancia que sabemos que con las lluvias son irrisorios, ¿no? Tenemos que ser muy tenemos que ser muy profesionales para eso, Horacio. Porque justamente no vas a encontrar, cuando hay peces muertos de esa cantidad, por ejemplo, lo que pasó en Hacha, en el río Salí, es que los peces mueren por hipotoxia, es decir, no tienen oxígeno y por eso se mueren. El agua dejó de ser agua, no transporta oxígeno y por eso se muere. Pero nadie te va a decir que los peces murieron por culpa de los agroquímicos. No hay un solo perito que lo va a decir. Por eso tenemos que, a pesar de esas situaciones de impotencia, tenemos que ser muy profesionales y no abrirle puertas a la defensa para que justamente en esta etapa sumarial puedan archivar la causa inmediatamente. Y ya estamos sobre el final. El último capítulo tiene que ver con los imputados, es decir, quiénes son los responsables del hecho delictual. Mi consejo: nunca poner nombres y apellidos y nombres de empresas, porque eso va a surgir de la investigación naturalmente, pero no lo pongamos de entrada. ¿Por qué?
porque el día de mañana alguien va a salir a acusarnos de haber hecho una denuncia en un expediente que finalmente se cerró. Es importante, en estos casos, evitar poner el nombre de las personas. Yo siempre digo que se investigue a alguien. Pido que se investigue, en este caso, al director del hospital, pero no le estoy diciendo que él sea el responsable de este delito. Finalmente, terminamos el escrito y con esto vamos a terminar también esta charla. Vamos a decir que tenemos que firmar, poner nuestro nombre y presentar ese escrito en las fiscalías. Hasta aquí entonces hemos terminado nuestro escrito de cómo hacer una denuncia penal ambiental. Yo le quiero consultar, a partir de lo que dijo sobre todo en este último capítulo, si en el caso de la presentación de una denuncia que apunta hacia determinado segmento, que es el que está ocasionando el delito ambiental, a medida que avanza la investigación empiezan a surgir nuevos acusados, como por ejemplo los administrativos que fondearon las notas, los funcionarios intermedios que no hicieron cumplir lo que usted había solicitado y no le dieron respuesta. La denuncia en ese sentido es elástica, donde se van incorporando los que van cayendo implicados, o queda fija sobre el núcleo donde usted apuntó. Mi consejo es que quede fija sobre el núcleo donde hemos apuntado y que saquemos fotocopias, si la investigación avanza positivamente, para hacer una segunda causa penal por encubrimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario público que estamos presentando en estos casos. Bueno, Horacio, creo que con esto hemos terminado la presentación del escrito de todas estas actuaciones. Me parece que la verdad puede darnos por satisfechos de haber hecho este espacio, agradecer especialmente a los que han colaborado en estas ediciones de una manera tan profesional y tan interesante en este sentido. Siempre digo de que no hay mejor manera que empezar a trabajar en estos temas desde hacer denuncias, porque cuanto más denuncias hacemos, más fácil es avanzar con las causas por los crímenes ambientales. Estoy seguro de que no hay muchos jueces que adviertan la importancia de este tipo de investigación, de estos tipos de delitos. Todos sabemos que se invierten grandes sumas de dinero en la lucha contra el narcotráfico, pero no nos estamos dando cuenta con lo que vos decías anteriormente, de que estamos con un delito que causa muchas más muertes que el narcotráfico. Y finalmente hay mucho miedo en el propio Poder Judicial, porque sabemos que un juez y un fiscal dependen de consideraciones políticas para continuar su carrera política. Si yo tengo a investigar no solo a la empresa, poder económico, sino también al poder político, el gobernador que me tiene que proponer para un ascenso, definitivamente a ese juez le cuesta mucho avanzar con una investigación, a ese fiscal le cuesta mucho luchar por un ascenso si sabe que tiene el riesgo de que no se lo den por haber investigado un crimen ambiental. Finalmente, nunca desistamos. Yo quiero agradecerle, doctor, y a vos también, Carlos, por este tipo de ejercicios. Creo que ante todas las tormentas que enfrentamos cada día, vale la pena la resistencia y el seguir creyendo en una justicia. Ahora también es mi deber como periodista decirle las sensaciones que llevo adentro, tanto a usted como a la gente, en un país donde todo es tan incierto, donde la justicia ha perdido su autonomía ya hace varios años y donde se están llevando puesto el Estado de Derecho y la propia Constitución Nacional, que es la Carta Magna que está por encima de todas las leyes. Si esa está fondeada, realmente nos da poca esperanza
lo cual no quita que el espíritu de resistencia y de este tipo de gestiones las tenemos que hacer porque es una forma de dignificar el camino. Así que le estoy agradecido en nombre de todo el movimiento Alternativa y las puertas quedan abiertas para todo caso de docencia o de prevención que podamos seguir haciendo para un mejor vivir de todos los argentinos. Adelante, Carlos. Sí, de lo que decías vos, dos cosas, ¿no? Por un lado veo pesimismo en lo que estás diciendo, justificable, porque estamos a 4 años de cumplirse un siglo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, el lado optimista y que llama a la lucha es algo que Gustavo ha dicho en todas sus charlas en esta gira que hicimos por Mendoza, y es la imagen de la garza comiéndose a la rana o al sapo. Está la garza con su bocota y la rana adentro, a punto de ser tragada, pero la rana alcanza a acogotar a la garza con las dos manos. Él nos decía permanentemente, tengan en cuenta las dos manos, una es la ley, la justicia, las acciones jurídicas, y la otra es la movilización callejera. Con las dos manos vamos a acogotar a la garza y no nos va a comer. La garza es el poder económico y político y la rana somos nosotros, el pueblo. O sea que tenemos poder, lo que pasa es que no lo sabemos. Eso es lo que yo entendí del mensaje de Gustavo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Gustavo, estamos a disposición y nos despedimos de la gente en este primer conversatorio del Movimiento Alternativa de Argentina a través del doctor Gustavo Gómez. Muchísimas gracias.